40 años. Ni una sola noche tras las rejas, ni una fotografía bajo custodia, ni una grabación de su voz. El único capo de la vieja guardia que nunca pisó una cárcel. El hombre invisible, hasta que un compadre lo traicionó. El 25 de julio de 2024, en un aeropuerto privado cerca de El Paso, Texas, descendió de una avioneta Beechcraft King Air un hombre de 76 años. Llegaba en silla de ruedas, escoltado por agentes federales estadounidenses. Ismael Zambada García. El Mayo. El fantasma del Pacífico. El narco más esquivo de la historia. El hombre al que 5 décadas de operaciones, redadas y traiciones nunca lograron acorralar. A las 3:30 de la tarde del 25 de julio, la Embajada de Estados Unidos en México confirmó la noticia que parecía imposible. El cofundador del cártel de Sinaloa, el último líder de la vieja escuela del narcotráfico, el hombre que construyó la organización criminal más sofisticada del hemisferio, había caído. Pero no como caen los narcos. No hubo operación militar, no hubo despliegue policial, no hubo cerco en la sierra. La verdad era más oscura. Washington había ofrecido $15 millones por información que condujera a su captura. La recompensa más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano. México lo persiguió durante 4 décadas. La DEA lo convirtió en una obsesión institucional. 5 cortes federales estadounidenses tenían órdenes de arresto abiertas en su contra. Distrito de Columbia, Distrito Norte de Illinois, Distrito Oeste de Texas, Distrito Sur de California, Distrito Este de Nueva York. Todas esperaban su turno, pero el Mayo no cayó en un operativo. No fue rastreado mediante intervenciones telefónicas ni vigilancia satelital. No lo traicionó la tecnología ni la inteligencia. Lo entregó su propio compadre. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, el hombre a quien el Mayo vio crecer, lo engañó con una reunión falsa y cruzó la frontera sin que el Mayo lo supiera. Una traición familiar. ¿Cómo es posible que el hombre más buscado de México nunca haya sido capturado? ¿Cómo logró mantenerse invisible durante 40 años mientras caían, uno tras otro, todos los capos de su generación? Rafael Caro Quintero, capturado tras décadas prófugo. Miguel Ángel Félix Gallardo, encerrado desde 1989. Amado Carrillo Fuentes, muerto en una mesa de operaciones. Los hermanos Arellano Félix, eliminados o presos. El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Todos cayeron. El Mayo resistió. ¿Por qué? No hay una sola grabación de su voz. En décadas de investigaciones, ni la DEA ni el FBI lograron interceptar una conversación suya. No existen videos, no hay filmaciones, apenas un puñado de fotografías y solo una entrevista. Una, en 2010, con Julio Scherer, el legendario periodista fundador de Proceso. El Mayo lo citó en la Sierra de Sinaloa. 2 días de viaje por caminos desconocidos. Un refugio en medio de la nada. Ahí, bajo un techo de bejucos y un piso de tierra, el capo más hermético de México rompió el silencio. Le dijo a Scherer, tenía mucho interés en conocerlo. Le habló de su familia, de sus hijos, de su miedo visceral a la cárcel, y pronunció una sentencia que 14 años después resonaría como profecía trágica. En cualquier momento o nunca, hasta hoy no ha aparecido por ahí un traidor. El Álamo, Sinaloa, enero de 1948. Ismael Zambada García nació en las montañas donde décadas después construiría su imperio invisible. Hijo del monte, campesino de origen, creció entre la pobreza y la supervivencia. Aprendió desde niño a moverse en la sierra con la prudencia de quien sabe que un paso en falso puede ser el último. El paisaje era duro, las oportunidades escasas. A los 16 años dio el salto, del campo a la organización criminal. No fue por ambición desmedida, fue por supervivencia en una región donde el narcotráfico era el único camino hacia arriba.
Sus primeros pasos fueron en el Cártel de Guadalajara, la estructura legendaria que dominaba México en los años 70. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, comandaba la organización. Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, eran las figuras emblemáticas. México acababa de convertirse en la principal ruta de tránsito de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. El Cártel de Guadalajara controlaba todo. Ahí, el joven Mayo aprendió las reglas del narcotráfico en su forma más cruda. Aprendió sobre rutas, sobre corrupción, sobre violencia. Pero también aprendió algo más valioso, algo que definiría su futuro, que la discreción vencía al poder. Mientras otros capos buscaban atención, construían mansiones ostentosas, organizaban fiestas multitudinarias, el Mayo observaba en silencio. Estudiaba, tomaba nota, no hablaba, escuchaba. La caída del Cártel de Guadalajara en 1989, tras el brutal asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, fragmentó el paisaje del narcotráfico mexicano. Las plazas se repartieron entre los antiguos lugartenientes. Tijuana para los hermanos Arellano Félix, Ciudad Juárez para Amado Carrillo Fuentes. Sinaloa quedó en disputa. El Mayo migró al Cártel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el narco que revolucionó el transporte de drogas usando aviones Boeing para transportar toneladas de cocaína. Ahí, el Mayo perfeccionó su estrategia. Nunca ser el rostro visible. Nunca ser el primero en la lista. Cuando Amado murió en 1997 durante una cirugía plástica mal hecha en la Ciudad de México, el vacío dejado fue monumental. Nadie podía llenar sus zapatos. Pero el Mayo tenía un plan. Junto con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, un narco ambicioso de 30 y tantos años que había logrado fugarse de prisión en 2001, y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, un operador veterano y discreto, fundó una alianza que cambiaría la historia del crimen organizado. Nació el Cártel de Sinaloa. No era una estructura vertical como los viejos cárteles. Era una federación. Cada líder mantenía su territorio, sus operadores, sus rutas. Pero compartían logística, contactos, sobornos. La fórmula funcionó con una eficiencia letal. El Cártel de Sinaloa se expandió. Pero desde el principio, el Mayo eligió un camino radicalmente distinto al del Chapo. El Chapo buscaba el brillo, la fama, el reconocimiento. Quería ser leyenda. El Mayo buscaba la invisibilidad total. Quería ser sombra. El Chapo se fugó 2 veces de prisión y su nombre se volvió leyenda mundial. El Mayo nunca conoció una celda. El Chapo aparecía en narcocorridos. El Mayo prohibía que mencionaran su nombre. Esa diferencia fundamental, ese contraste entre el capo mediático y el capo invisible, definió el destino de ambos. El genio de Zambada no radicaba en la violencia, radicaba en el silencio absoluto. No usaba teléfonos, no emitía mensajes, no aparecía en fotografías. En un mundo donde el crimen organizado se volvió espectáculo, donde los narcos se filmaban con armas de oro, posaban para redes sociales, encargaban corridos para glorificar su nombre, el Mayo decidió ser un fantasma. La invisibilidad total como estrategia de supervivencia. Nadie conocía el sonido de su voz, ni la DEA, ni el FBI, ni las autoridades mexicanas. Durante décadas de investigaciones, ninguna agencia logró interceptar una conversación suya. Cuando necesitaba dar una orden, llamaba a un colaborador fuera de la sala, le dictaba las instrucciones en privado y regresaba en silencio. En reuniones de alto nivel, el Mayo apenas hablaba, observaba, escuchaba, asentía. Sus decisiones se transmitían después, sin testigos, sin grabaciones. Delegaba todo, repartía el poder entre hijos, hermanos, socios de confianza. Si alguien caía, la estructura seguía intacta. No había vacío de poder. Había un sistema diseñado para resistir capturas.
La logística del cártel de Sinaloa bajo su dirección era quirúrgica. Cocaína negociada con carteles colombianos. Heroína cultivada en la sierra sinaloense. Metanfetamina producida en laboratorios clandestinos. Fentanilo sintetizado con precursores desde Asia. Todo cruzaba hacia Estados Unidos a través de una red de rutas aparentemente infinita. Túneles bajo la frontera con sistemas de ventilación eléctrica. Embarcaciones sumergibles. Avionetas que volaban bajo el radar. Vehículos modificados con compartimentos ocultos. Las rutas atravesaban Sonora, Baja California, Chihuahua. El Mayo controlaba el Pacífico mexicano y las conexiones con funcionarios, militares y políticos eran profundas. No compraba lealtades con amenazas, las compraba con dinero, sobornos mensuales a comandantes militares, $1 millón al mes, según testimonio de su hijo Vicente en el juicio del Chapo. No era violencia, era corrupción institucional sistémica, y utilizaba a otros como escudo. El Chapo era el rostro visible, el hombre al que buscaban, el hombre de los noticieros, el que aparecía en Forbes. Mientras tanto, el Mayo orquestaba envíos, sellaba alianzas, financiaba operaciones. Nunca el primero en la lista, siempre en segundo plano. La estrategia funcionó 4 décadas, pero la invisibilidad tiene un límite. En 2009, su hijo Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, fue capturado, extraditado a Estados Unidos. En 2019, testificó contra el Chapo. Reveló que el cártel pagaba $1 millón mensuales a militares. Habló de rutas, de sobornos. El Mayo escuchó desde la sierra. Su hijo lo había traicionado. En 2013, Serafín Zambada Ortiz fue arrestado en Arizona. En 2017, su hermano Jesús, el Rey Zambada, testificó contra el Chapo. En 2019, el Mayito Gordo fue capturado. Todos colaboraron. Todos negociaron penas reducidas. La estructura familiar se resquebrajaba. Ese mismo año, 2017, el Mayo sobrevivió a un atentado. Dámaso López Núñez, el licenciado, intentó eliminarlo. El licenciado fue capturado en mayo. Su hijo se entregó en julio. El Mayo resistió. Pero la presión aumentaba. El Chapo fue capturado en 2016 y extraditado en 2017. El juicio en Nueva York lo condenó a cadena perpetua en 2019. Lo encerraron en ADX Florence, Colorado. Con su compadre encerrado, el Mayo quedó como líder indiscutible, pero también como el objetivo más deseado. En 2021, la recompensa subió de $5 a $15 millones. La DEA lo declaró el narcotraficante más poderoso del mundo. 5 cortes federales lo esperaban. El cerco se estrechaba. En 2010, le había dicho a Julio Scherer: «Tengo pánico de que me encierren». Scherer le preguntó si lo atraparían. «En cualquier momento o nunca», respondió. «Hasta hoy no ha aparecido por ahí un traidor». 14 años después, esa frase resonaría como ironía trágica. 25 de julio de 2024, 11 de la mañana. El Mayo recibe una citación. Joaquín Guzmán López lo invita a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal. El encuentro incluiría a Héctor Cuen, exrector de la Universidad de Sinaloa, y al gobernador Rubén Rocha Moya. Se hablaría de disputas políticas. El Mayo acepta. Llega temprano. Ve a Guzmán López en la entrada. Lo conoce desde niño. Confía. Guzmán López lo saluda. «Sígueme». El Mayo lo sigue. Ve a Héctor Cuen. Todo parece normal. Guzmán López lo lleva a una habitación contigua. La habitación está a oscuras. De pronto, hombres armados con uniformes militares emergen. Lo golpean. Lo amarran. Es una emboscada. Afuera, Héctor Cuen grita. Un disparo lo silencia. Cae muerto. 2 miembros de la seguridad del Mayo desaparecen. Lo suben a un helicóptero. Vuela hacia el norte. Lo bajan en una pista clandestina. Lo suben a una avioneta Beechcraft King Air. Guzmán López está dentro. El Mayo le pregunta qué ocurre. Guzmán López no responde. La avioneta vuela más de 1 hora.
Aterriza en Santa Teresa, Nuevo México, al otro lado de la frontera. Agentes federales rodean la aeronave. El Mayo mira por la ventana. Ve uniformes del FBI, comprende. Joaquín Guzmán López lo ha entregado. Su ahijado, el hijo de su compadre, lo traicionó. Ismael Zambada García está bajo arresto. Son las 3 de la tarde. 40 años de libertad terminan en un aeropuerto del desierto. Al día siguiente, lo presentan ante la Corte de Distrito Oeste de Texas. Llega en silla de ruedas. El juez le informa de 17 acusaciones: tráfico de drogas, lavado de dinero, conspiración criminal, homicidio. El Mayo escucha en silencio. Cuando el juez pregunta cómo se declara, responde: inocente. El juez ordena detención sin fianza. El 10 de agosto, su abogado Frank Pérez hace pública una carta del Mayo. No me entregué, fui secuestrado. Joaquín Guzmán López me citó a una reunión. Fui emboscado, golpeado y trasladado en contra de mi voluntad. Héctor Cuen fue asesinado. 2 miembros de mi seguridad desaparecieron. La versión oficial se derrumba. Fue una traición. La del hijo del Chapo. La captura del Mayo no fue un triunfo policial, fue el inicio de una guerra. La alianza entre los Chapitos y la Malliza se rompió. Culiacán se convirtió en zona de combate. Enfrentamientos en agosto de 2024. Bloqueos con vehículos incendiados, secuestros, ejecuciones. La violencia se expandió por Sinaloa, Sonora, Baja California, Durango. Los rusos, brazo armado de la Malliza, respondieron con furia. Los flechas MZ, la sombreriza, los cazadores se movilizaron. No era venganza, era lucha por el control. Ovidio Guzmán se declaró culpable en julio de 2025 ante una corte de Chicago. Aceptó 4 cargos, cooperó con las autoridades. Multa de $80 millones. Su hermano Joaquín también negoció. Ambos buscaron lo mismo: salvar sus vidas entregando al Mayo. El gobierno mexicano reaccionó con indignación. Afirmó que no participó en la captura. Solicitó la extradición del Mayo. Estados Unidos no respondió hasta diciembre de 2024. El Mayo fue trasladado a Nueva York, asignado al juez Brian M. Cogan, el mismo que sentenció al Chapo. La presidenta Claudia Sheinbaum intensificó operativos contra el cártel de Sinaloa, detenciones de operadores clave, pero la estructura siguió operando. Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, asumió el liderazgo de la Malliza. La guerra continúa. En agosto de 2025, el Mayo llegó a un acuerdo de culpabilidad. Aceptó cargos, evitó juicio público, se convirtió en testigo colaborador. 50 años de operaciones ilícitas quedaron expuestos. La DEA obtuvo un archivo histórico completo. Nombres, rutas, conexiones, estructuras, todo. La Fiscalía Mexicana abrió investigación el 11 de agosto de 2024 por secuestro, uso ilícito de aeronaves, violación migratoria. Se investiga el asesinato de Héctor Cuen. El Mayo desmintió la versión oficial. Fue asesinado donde me secuestraron, declaró. El Mayo permanece recluido en prisión federal de Nueva York. Tiene 77 años. Sufre diabetes. Ha sido operado múltiples veces. Enfrenta morir en prisión. El acuerdo indica que cooperará, que hablará, que revelará todo. En 2010, le dijo a Julio Scherer: un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. Tenía razón. El narcotráfico no cambió. El cártel de Sinaloa sigue operando. El fentanilo sigue matando en Estados Unidos. Pero su destino sí cambió. El hombre que nunca pisó una cárcel murió encerrado en vida. No por el ejército, no por la DEA, sino por la traición de un ahijado. Así terminó la era del último capo invisible.